Estamos en Hechos, capítulo 13. Estamos marchando por todo lo que el Señor ya está haciendo a través de nosotros, la iglesia. Entonces ya formó la iglesia desde Pentecostés, el día que vino el Espíritu Santo sobre cada persona que cree en Jesucristo y ya cada uno de nosotros. Cuando confiamos en Jesús como Señor y Salvador, ya tenemos el Espíritu Santo en nosotros y lo que nos hace a nosotros uno. Lo que nos une es el Espíritu Santo que nos pone en el cuerpo de Cristo y somos uno con Él, el uno con el otro también. Entonces, como iglesia marchamos, estamos sirviendo al Señor. El libro de Hechos habla de cómo Dios fue llevando la iglesia para compartir el Evangelio. Recuerda que nuestra misión es llevar la palabra de Dios a todas las personas, que todos puedan entender que Jesucristo es el Señor y Salvador. Y cada uno puede conocerle y vivir para Él. Y en Hechos 13 ahora hay un salto grande, porque ya salieron de Palestina, la región donde todo pasó en la vida de Jesús, y Jerusalén como el centro. Vemos Antioquía en Siria como el centro de envío, y ahora enviaron a Pablo y Bernabé. Van en el camino ahora para lo que es Asia. Pasaron por Chipre, que es la isla, y ahora están en Asia. Están en Antioquía, y es donde vamos a seguir en el estudio de hoy. Estamos a finales de capítulo 13, en versículos 42 a 52. Y vimos la semana pasada el sermón y cómo Dios usó a Pablo para específicamente llegar a las personas, los judíos en la iglesia y también los gentiles que habían convertido a judíos. Entonces fueron primeramente a la sinagoga para compartir el evangelio, y fue un sermón dirigido específicamente a los que tenían conocimiento del Antiguo Testamento, que ellos pudieran llegar a entender que Jesucristo, de Jesús de Nazaret, es el Mesías, o era el Mesías, es el Mesías. Entonces que ellos iban a entender el mensaje. Ahora lo que vamos a mirar ahora es la reacción. Es interesante, en casi todos los casos, cuando se presenta el Evangelio, hay tres reacciones. Hay unos que creen, hay unos que dicen, bueno, quiero saber más, y otros que se enojan, que rechazan el Evangelio. Y aquí lo que vamos a ver es ese patrón que vamos a ver en lo que pasa en Hechos. Y hay unos que reciben con gozo, hay otros que van a estar muy enojados. Y realmente son los menos indicados que se enojan. Son los que supuestamente eran los eruditos en el Antiguo Testamento, los líderes de sinagoga que entendieron bien entendieron bien el Antiguo Testamento y todas las profecías que Pablo explicó a ellos. Y uno piensa que van a recibir con gozo la palabra de Dios, entender que por fin ya tenemos Mesías. Pero hay un problema grande en el corazón humano, que es los celos. Lo que vamos a ver hoy es que ellos, en vez de regocijarse y realmente entender el mensaje, van a oponer el Evangelio. ¿Por qué? No porque, no por razones doctrinales tanto, pero por razones personales. Porque ellos no pueden aguantar a ver otro recibir algo que ellos deseen. Y pues nada ha cambiado en esos 2000 años. Los celos siguen siendo un problema gigantesco en el mundo, en el trabajo y también en la iglesia.
adentro de la iglesia, que las personas ven a otros que reciben un puesto o pues, supuestamente todos estamos sirviendo, o reciben conocimiento por lo que han hecho. Y mira, ¿por qué no yo? ¿Por qué no me hablaron de mí? ¿Por qué no me dijeron eso? ¿Por qué no me dieron eso, esta oportunidad? ¿Por qué? Entonces entra adentro de nuestro corazón el deseo de tener lo que otro tiene. O peor, que desean el mismo ministerio que otro tiene. Y eso ha pasado mucho en la historia de la iglesia. Las divisiones en las iglesias normalmente son porque los mismos hombres quieren lo que otros tienen y llevan una parte de la congregación con ellos porque desean tener el honor. Algo súper importante y lo que vimos ahorita en la historia de Herodes es que siempre estamos dando gloria al Señor Jesús. Que recuerda a finales del capítulo 12 cuando Herodes habló y todos dijeron, wow, voz de Dios. Y él no dio gloria a Dios y Dios lo mató enseguida en una forma horrible. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado que estamos nosotros exaltando a Jesucristo siempre, hablando de su nombre y de su gloria y de su salvación y de lo que Él ha hecho. Nosotros queremos hacer discípulos de Jesús, no discípulos de nosotros. Yo no tengo discípulos. Lo que yo quiero es ayudar a otros a ser discípulos de Jesús. Entonces yo no estoy tratando de hacer discípulos de Keith porque eso sería horrible. Sí, porque yo tengo muchas fallas en mi vida y van a tener los mismos problemas que yo tengo. Lo que queremos es que las personas sigan a Jesús, que van a buscar a Él. Por eso necesitamos la iglesia. Por eso necesitamos el uno otro, que van a no seguir a una persona menos Jesús, que van a seguirle a Él. No seguimos a personas y no queremos exaltar a personas, queremos exaltar a Jesús y solo a Él. Vamos a empezar en versículo 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga, entonces es inmediatamente después del sermón, ¿ok? De los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Entonces, lo que tenemos es en la primera parte, el éxito que tuvo este primer sermón, ¿cierto? Que tenemos a ellos interesados, entonces todos interesados en lo que fue el sermón. Y hasta ahí bonito. Y mira, versículo 43, y despedía la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles, les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Ese es el punto tan importante. Ellos escucharon a Pablo y a Bernabé, pero muchas veces lo que los hombres hacen es poner sus ojos en los mismos hombres. Entonces, aunque Pablo era buenísimo para enseñar, era aparentemente Bernabé también excelente en cuanto de una persona que pudo exponer a las escrituras y para orador, que tenía esa capacidad para hablar. Pero ellos muy cuidadosamente tratando de señalar siempre a Dios. La atracción al mensajero es algo peligroso. Es peligroso para el pueblo, es peligroso para la persona, que no está fijando tanto en el mensajero que el mensaje. Que piensen en lo que dice la palabra de Dios y la transformación de lo que hace la palabra de Dios. Y ellos hablaron a ellos específicamente en versículo 43 para persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Entonces, señalando al Señor, señalando a la palabra de Dios, buscándole a Él, que Él va a ser la persona para llevarles adelante. Ok, en versículos 42, 43, hasta ahí vamos bien. Ellos muy interesados, quieren seguir a ellos.
ellos enseñaron la palabra de Dios. Hasta aquí no era nada malo, todo bonito. Como ellos llevaron la palabra de Dios, hay interés en lo que dice la palabra. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Entonces, buenísimo, quieren escuchar la palabra. Entre semana, las personas que estaban en la sinagoga, obviamente fueron a compartir con sus vecinos o familiares. Decían, mira, tienen que llegar, porque estos hombres han llegado de Jerusalén, están hablando de Mesías, están hablando de Dios en carne, y que tienen que escuchar de ellos este mensaje. Es un mensaje que nunca hemos escuchado y tienen que venir. Entonces, hasta ahí todo bonito. Pero mira lo que pasa en versículo 45. Pero viendo los judíos, entonces estamos hablando de los líderes de la sinagoga, los judíos, la muchedumbre, que se llenaron de alegría. No es lo que dice, ¿cierto? Se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Deberían estar llenos de gozo, deberían estar llenos de alegría, pensando, mira, nunca hemos tenido tanta gente. Todos llegaron para escuchar la palabra de Dios y deberían estar llenos de gozo por lo que Dios estaba haciendo, pero lo contrario. Entonces tenemos la contraataque ahora. Llenos de celos. Estas personas nunca llegaron a escuchar a nosotros. ¿Cómo es posible que estos dos que acaban de llegar ya están llevando a todas estas personas para escucharles a Él? No, eso no puede ser. Llenos de celos. No por el mensaje, pero porque ellos querían que las personas se fijaron en ellos. Ese es peligrosísimo. Tenemos que cuidar nuestro corazón de pensar que las personas necesitan fijarse en uno. Lo que queremos es señalarle siempre al Señor Jesús, que van a conocerle a Él. Entonces, en este contraataque, lo que tenemos son los argumentos que están diciendo, cada vez que Pablo y Bernabé están haciendo un punto, están diciendo, no, eso no es así. Si mira este otro pasaje, y trataron de usar la palabra de Dios contra ellos mismos. Luego es un ataque personal. Empezaron a hablar mal de ellos. Si uno no puede ganar por argumento sólido de como la palabra, entonces empiezan a hablar mal de ellos como personas, atacando a ellos personalmente, la malicia. Eso es terrible, pero es lo que hace los celos, de empezar a hablar mal de las personas, de decir, bueno, ellos realmente no habían estudiado tanto, ellos realmente no tienen, o peor, estas personas son falsas, estas personas han llegado aquí solo para llenar sus bolsillos de dinero, estas personas no escuchan a ellos, entonces empiezan a hablar mal de ellos personalmente, y la gritería es tratar de hablar más fuerte que ellos, ¿no? Que iban enseñando, pero llamando la atención, tratando de desviar el grupo, de no fijar en Pablo y Bernabé, pero fijarse en ellos. Entonces, están completamente mal eso. Y eso no es de Dios. Los celos es algo tan terrible y tan dañino que se daña el corazón. Y aquí lo que tenemos es ya un estorbo a lo que Pablo, Bernabé y Dios quiere lograr en este lugar. Ellos mismos, en vez de ser personas para empujar el evangelio, para empujar la obra de Dios, ya son un estorbo a lo que Dios quiere hacer. Se llenaron de celos. Ese es el problema. Entonces vamos a ver la reacción ahora de Pablo y Bernabé en versículos 46 a 49. Y entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, entonces ya con coraje, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario, entonces está hablando de los judíos, los líderes, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desechaseis,
y no os juzgáis dignos de la vida eterna. He aquí, nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Entonces, ese fue el mensaje que habían recibido del Señor. Entonces, ¿qué tenemos en esta parte? La reacción correcta de ellos. Ellos, hablando de Pablo y Bernabé, entendieron bien su misión. No iban a pelear con los judíos. Podía haber pasado otro año en debates con los judíos hablando, pero dijeron, no, eso no es la misión. Dimos la oportunidad a ellos. Ellos escucharon el Evangelio, pero han rechazado el Evangelio. Entonces, como rechazaron el Evangelio, ellos dijeron, ok, primeramente fue dado la oportunidad, pero ahora es dado a los demás, a los gentiles. Y como ellos entendieron que su misión era para todos, que todos iban a escuchar el Evangelio, no solo los judíos, pero todos los demás, que ellos ni consideraban como dignos de escuchar. Entonces, ellos siguieron la palabra de Dios, exactamente lo que era su misión, cumplían con enviar el Evangelio, compartir el Evangelio, siguiendo la misión que había sido dado por el Señor. Mira versículo 48. Los gentiles oyeron esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todo lo que estaban ordenados para vida eterna. Entonces, sí hay unos que recibieron la palabra de Dios. Sí hay algunos que sí iban a escuchar. Eso debe darnos a todos nosotros ánimo para compartir el Evangelio, para saber que hay algunos que sí van a escuchar. A veces compartimos el Evangelio y pensamos, bueno, son duros de corazón, o la gente no están escuchando, o mis amigos o mis familiares sigan compartiendo. Algunos sí van a recibir a Cristo, algunos sí van a conocerle, algunos sí van a escuchar. Tenemos que ser fieles. No es dado a nosotros salvar en sí, es dado a nosotros a compartir. Entonces no es nuestra tarea de cambiar el corazón, esa es la tarea del Espíritu Santo y del Señor Jesús. Nuestra tarea es llevar la palabra de Dios. Nuestra tarea es compartir el Evangelio. Y vamos a ver cómo Dios obra. Ellos hicieron eso, estaban felices, gozosos, las personas se animaron y luego hay la multiplicación de los discípulos. Versículo 49 dice, la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Entonces, por todos lados están llevando la palabra de Dios, emocionados por entender el Evangelio, lo que Cristo había hecho por ellos, y están compartiendo eso con otros. Ya hemos visto que solo en Antioquía habían hablado con todos sus vecinos, porque habla de cómo toda la ciudad llegaron. Entonces ya estaban emocionados, y cuando escucharon que ellos también eran recipientes de esta vida eterna por medio de Jesús, están re emocionados para llevar la palabra de Dios a otras personas. Así necesitamos ser nosotros también. Si pudiéramos entender cuánto el Señor nos ha dado por medio del Evangelio, debe darnos una alegría y emoción para llevar la palabra de Dios a otras personas. Ahora vamos a mirar la reacción de los líderes. Peor todavía, en versículo 50 dice, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expusieron de sus límites. Entonces no pararon estos celos. No es que vieron a la gente regocijándose y feliz y dijeron, wow, qué bueno lo que está pasando. No estuvimos mal en decir y hablar como hemos hablado. Miro cómo la palabra de Dios va corriendo y la gente feliz compartiendo con otros. Más bien están re mal en su corazón. Y peor todavía, dijeron, no, necesitamos ayuda. Vamos a buscar a la gente influente en esta ciudad y vamos a usar a ellos para sacarlos. Y exactamente lo que hicieron era sacarlos de la ciudad.
Entonces, ¿cómo fue la reacción de Pablo y Bernabé? Expulsaron, no de la sinagoga, pero de la ciudad. Entonces son sacados de la región. Entonces ellos, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discipulados estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué vemos en esta última parte, en versículos 51-52? Vemos aún la victoria. ¿Cómo la victoria? Porque los sacaron. Pero mira, hay dos cosas en estos últimos dos versículos que son importantes. Uno, hay un juicio contra los líderes y los que los sacaron. Sacudieron el polvo. Es algo que Jesús había dicho a sus discípulos anteriormente en Mateo, no recuerdo dónde, Mateo 14 yo creo es, yo no lo noté, pero pueden encontrarlo. Cuando él mandó a ellos para compartir el evangelio y dijeron a ellos, si no les reciben, sacuden el polvo de sus pies y sigan adelante. ¿Qué es eso? Es juicio. Es juicio contra las personas que no reciben y que no desean el evangelio. Entonces, ¿cuál es la idea? Que llegaron ahí a las afueras de la ciudad y ni iban a llevar el polvo de la ciudad con ellos en el camino. Sacaron el polvo diciendo, ustedes llevan el juicio sobre sí por haber rechazado el evangelio. Bien fuerte. Y vemos al otro lado, vemos el verdadero creyente que sigue adelante, el gozo con los que recibieron la palabra de Dios en versículo 52 y están llenos de gozo y del Espíritu Santo. Entonces usted puede ser parte de lo que Dios está haciendo o contra, pero usted no puede parar lo que Dios está haciendo. Ellos, los discípulos, estaban ahí. Las personas que habían recibido la palabra de Dios están en Antioquía. Y vamos a ver cuando seguimos en el estudio, que ellos quedaron fuertes y firmes y siguieron compartiendo la palabra de Dios. Y Pablo y Bernabé no pararon ahí. No es como dijeron, ay no, como nos trataron aquí en Antioquía. No puedo creer que nos trataron así. Entonces, volvemos a Antioquía de Siria, vamos a volver a la casa y no más. No, solo fueron a la próxima ciudad, empezaron a compartir el evangelio. Entonces, nuestros malos deseos o nuestros celos no va a cambiar lo que quiere hacer la obra de Dios. De pronto lo que para es la obra de Dios en su vida, por los mismos celos. En lo que pasó en los judíos líderes, ellos no recibieron este mensaje, no recibieron la bendición de Dios, no recibieron la vida eterna que estaba en el mensaje del evangelio que fue ofrecido a ellos. Y los mismos celos los dejaron ciegos. ¿Eso no es nada nuevo? Si miramos a través de la palabra de Dios, los celos en Mateo 27 y 18, cuando Jesús fue condenado a la muerte, fue Pilato que entendió que los mismos líderes habían entregado a Jesús por celos. Era por los celos en su corazón. Él sabía que era por celos que llevaron a Jesús. ¿Por qué? Porque no había ninguna testigo que podría decir algo en contra de Jesús. Pilato 3 veces trató de decir, no, yo no encuentro nada en él para dejarlo en libertad, pero por celos lo mataron. Hechos 7 y 9 habla de la vida de José, los hermanos que lo vendieron, era por celos, es lo que dice en Hechos 7 y 9. Él es el sermón de Esteban. Si hablamos de Abraham y Lot, había un problema entre ellos. Estamos hablando de principios en Génesis, ¿cierto? Problema entre ellos por celos. Entonces tenían que separar. Jacobo robó a su hermano la bendición, primogenitura por celos. Moisés tenía los que decían a él,
Dios no solo ha hablado por medio de Moisés, Él ha hablado por nosotros también, celos. David y Saúl quería matar a David por celos, porque hablaron de David que había matado sus 10,000 y solo Saúl 1,000. Nehemías, Sansón, si vamos por cada historia en la palabra de Dios, encuentra celos, envidia, enojo que viene. Entonces, ¿cuál es la idea? De obtener lo que yo quiero, lo que no es mío, a cualquier costo. Y vemos que eso lleva a las personas a matar hasta su hermano. Los celos es algo tremendo. Proverbios 14:30 dice, el corazón apacible es vida de la carne. Dice a mi cuerpo en este caso. Mas la envidia, misma idea, es carcoma de los huesos. Entonces es algo que me consume, porque yo no puedo dejarlo. Yo quiero obtenerlo y obtenerlo a cualquier costo. Proverbios 23:17, no tenga tu corazón envidia de los pecadores. Eso es hablando de las personas que sí tienen temor de Dios. Antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. Pero tan fácil que los que están haciendo bien y correctamente las cosas delante de Dios ven a los otros que no, parece que van mejor. Mira, por mentir o por ser deshonestos, va mucho mejor que yo. Yo estoy tratando de hacer las cosas bien. Él dice, no tenga envidia. No hemos llegado al final todavía. Cuidado con su corazón. No deja su corazón ir en este camino, porque va a consumir y va a pecar contra Dios. Proverbios 27:4. Cruel es la ira y impetuoso el fervor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Y entonces la envidia, celos, es algo tan fuerte que consume a uno hasta matar a su amigo. Romanos 1:28-29. Y es interesante, este pasaje es interesante para mí, porque uno mira a los demás pecados que están en esta lista y dice, bueno, estos pecados son fuertes. Y envidia, porque envidia no es tan malo, es lo que yo quiero que vean. Envidia es terrible. Envidia, celos, es algo que destruye relaciones y hasta destruye vidas. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Entonces es una mente distorsionada, una mente que piensa en hacer mal, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, y luego viene, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engañosos y malignidades. Entonces, en la lista uno piensa, pero tener celos no es tan malo, no es malísimo. Es malísimo porque destruye a las personas, destruye a uno mismo, destruye a las relaciones y al final no se puede parar. El primer asesino fue Caín. Y la historia está en Génesis 4:1-8. Entonces estamos hablando de los primeros hijos de Adán y Eva. Después de pecar contra Dios y luego cuando tuvieron hijos y tenemos a Caín y Abel, en Génesis 4 es solo el cuarto capítulo de la Biblia. Entonces este primer evento, cuando Caín y Abel ofrecieron su sacrificio a Dios, y Abel ofreció un animal, ofreció algo con sangre y Caín no. Caín ofreció lo que él había trabajado de la fruta de la tierra. Entonces Dios agradó la ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín no. Y luego lo que dice es que como Dios no aceptó su ofrenda, se enojó a gran manera. Estaba tan enojado contra Dios y contra su hermano. Enojadísimo. ¿Por qué? Porque
Su hermano sí y él no. ¿Quién es el mayor? Yo creo Caín. Y entonces Abel sí fue recibido. ¿Qué hizo Caín? Y aún Dios le habló directamente y dijo, Caín, cuidadito, vas a tener un problema. El pecado está para vencerte, pero si tú cambias y tú ofreces un sacrificio correcto, ¿no va a ser recibido también? Pero no escuchó la voz de Dios. No ofreció otro sacrificio. Invitó a su hermano al campo y a primera oportunidad lo que hizo fue matarlo. Celos. Los celos desde el principio en Génesis. Ese es un pecado que nos lleva a hacer muchas cosas malísimas para manipular, para desconfianza. Son los primeros pasos y luego de tratar de obtener, de tratar de quitar del otro hasta a matar, destruir las relaciones. Cuidado con los celos. No va a parar la obra del Señor, es lo que vimos en Hechos capítulo 13. Pero necesitamos examinar nuestro corazón, estar seguros que nosotros no tenemos celos en nosotros, no tener envidia con tu hermano aquí en la iglesia. ¿Cómo vamos a cuidarnos de eso? La forma de cuidarnos es tener un corazón generoso, ser una persona generosa. Ser una persona que da en vez de esperar siempre recibir. Ser una persona que está ayudando a los demás. Ser una persona que anima a los demás. Que estamos aplaudiendo a las personas por sus logros y lo que han hecho. Y animando a los demás y no pensar que porque eso no fue mío. Temerosa de Dios, recordando que es el Señor que está mirando a nuestras vidas. Confía en el Señor, Él sí va a llevarnos adelante. Él está encargado de nuestra reputación, Él está encargado de nuestro futuro. No tenemos que manipular y buscar la forma que nosotros vamos a recibir lo que otro tiene. Cuida su corazón, que puede tener un corazón lleno del amor del Señor y lleno del amor a su hermano.